es hablar de la importancia del liderazgo en la obra del Señor. Usted sabe que Dios siempre ha llamado hombres diferentes en pensamientos, en carácter, en costumbres, en cuestiones, en historia de vida, para convertirlos en líderes efectivos. Y los líderes son personas con características muy especiales. Dígale que tiene al lado. Los líderes son con características especiales. ¿Y por qué digo con características especiales? Porque una vez que empiezan una misión no la abandonan por nada. Y es por eso que hablo líderes de carácter, de una fe inquebrantable, de convicción, y además personas humildes que están acostumbrados a someterse al propósito, a la voluntad y a Dios mismo. Ahora, si yo tengo que hablar de qué es un liderazgo en el aspecto secular, tengo que hablar que el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales. O sea que nos transformamos en hombres con las capacidades gerenciales o dar directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o un grupo de personas determinado, haciendo de ese grupo determinado un equipo de trabajo y que trabaje con entusiasmo y llegar a lograr metas y objetivos. Hemos hablado que nosotros estamos para asegurar el futuro de la persona. Entonces un líder, cuando está formando las metas, los objetivos, no solamente está cumpliendo el objetivo de formar, capacitar, instruir, enseñar a hacer algo, sino que también está asegurando el futuro de la persona. Y fíjese que hablamos de la capacidad de tomar iniciativas, de gestionar, de convocar, de promover, de incentivar, de motivar y de evaluar a un grupo o a un equipo. ¿Y qué se necesita? La pregunta del millón. ¿Qué se necesita para ser un líder eficaz o un líder de éxito? Y el liderazgo es el conjunto de habilidades, dijimos, pero tiene que ser llamado por Dios. O sea que un líder, para que sea eficaz, sea efectivo, y un líder para que tenga éxito, tiene que ser llamado por el Señor. Y esto lo digo porque muchas personas desean posiciones de liderazgo, pero hay veces que carecen de las condiciones necesarias para esto. Lo primero que el líder llamado por Dios necesita es tener una relación profunda con Dios. Y lo digo porque nadie puede llegar a ser líder sin antes ser preparado, ser instruido y ser llamado por el Señor. Es la forma que podemos llevar a cabo la obra que Dios nos tiene encomendada a cada uno de nosotros. Nehemías, ¿cuántos conocen la historia de Nehemías? Un hombre de Dios tremendo, que tenía una entrega a Dios, una entrega personal, un hombre que supo ayunar, un hombre que supo orar y clamar, y Nehemías era una persona que inspiraba e impartía fe continuamente. Ahora, si yo tengo que hablar de la formación de un líder, Dios puede manifestarse en cualquiera de nosotros para ejecutar su propósito. ¿Y qué estoy diciendo? Que Dios puede usar la vida de cada persona, Dios puede manifestar su gracia, Dios puede manifestar su poder, cualquiera puede ser usado por el Señor para cumplir los designios y los propósitos de Dios, pero para convertirse en líder se necesita una preparación especial. Nadie nace líder. O hay alguien, usted conoce a alguien que nació líder, o usted conoce a alguien que nació con espíritu de liderazgo. Hay una preparación especial.
Y esto me habla que no importa de dónde Dios nos haya sacado, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuál haya sido la historia de nuestras vidas, porque por ahí te encontrás con gente que dice, yo no puedo, yo nunca lo voy a lograr, yo nunca voy a poder realizar, yo no sé esto, yo no sé aquello otro, mi historia está marcada por el fracaso, mi pasado es un pasado destruido. A Dios no le interesa tu pasado, a Dios no le interesa lo que sepas o lo que no sepas. Dios trata con tu vida, Dios te capacita, Dios te prepara, Dios te perfecciona y Dios cumple los objetivos y los propósitos. Dígale al que tiene al lado suyo, no estás en esta noche acá por casualidad. Está en esta noche acá por casualidad. Estás acá porque hay un propósito de Dios. Dios tiene en el reino de los cielos, ya está designada la historia de tu vida de acá en adelante. Yo elijo. Dígale al que tiene al lado, vos elegís. La elección es mía, es personal. Yo determino en la historia de mi vida quedarme en el fracaso, en la ruina, en la miseria, o hoy tomado de la mano del Señor, me levanto en el nombre de Jesús, en medio de toda crisis, en medio de todo problema, y empiezo a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Hoy comienza la historia. Es el caso de José en Egipto. José, usted sabe que tuvo que ser vendido como esclavo y pasar varios años en una prisión para llegar a ser gobernador de Egipto, y al final de la historia José tiene que encontrarse una vez más con sus hermanos y llegar a salvar la historia de sus hermanos, a cambiar la historia de miseria, de fracaso, de pobreza, de esclavitud. Y José llega a decirle a sus hermanos llorando al saber que era José, dice, nosotros te quisimos matar, nosotros te quisimos destruir. Y José le dijo, un momentito, si yo viví todo lo que viví y llegué hasta acá, fue por causa del propósito de Dios. Y ese propósito fue para preservar la vida de ustedes. O sea que todo lo que yo puedo pasar en la historia de mi vida es parte de la formación, de la capacitación que Dios tiene con mi vida para, en tiempo futuro, preservar la historia de mis hijos, la historia de mi esposa, la historia de mis padres, la historia de mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te miró que sos alguien especial. Y la Biblia dice que somos de especial tesoro. ¿Verdad? Díganle al que tiene al lado, vos sos especial tesoro. O sea que somos parte del propósito. Yo no estoy donde estoy por casualidad. Estoy primero por la gracia de Dios. Segundo, por el amor de Dios. Tercero, por el propósito de Dios. Cuarto, porque Dios tiene un designio. Quinto, porque Dios, la voluntad de Dios le agradó en tu vida y en mi vida hacer esto, no aquello. Lo de atrás se terminó, lo de atrás se acabó, lo de atrás es una historia de fracaso, es una ruina, es una miseria, es una desesperanza, y la verdad, yo me cansé de aquello. ¿Cuántos dicen yo me cansé de aquello? Yo me cansé de aquello. Me cansé, me harté, me revelo a todo lo que está mal, me revelo al fracaso, me revelo a la ruina, me revelo a la enfermedad, me revelo a la pobreza, me revelo a la miseria, y empiezo a mirar al autor y el consumador de la fe, Jesucristo, que Él me da la victoria, y la victoria la tengo asegurada en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hay una victoria. Ese era el caso de Josué. El caso de Moisés es que Moisés tuvo que esperar 40 años para que Dios lo llamara a libertar a su pueblo. Josué también fracasó. Moisés también se sintió desesperado. Moisés huye al desierto. Se va al desierto. Allá llega a donde estaba el sacerdote de Madián, que luego se transforma en su suegro Jetro, y ahí comienza la historia de Moisés. Dios tiene que trabajar con Moisés
en medio del desierto. El desierto significa las pruebas. El desierto significa los conflictos, la desesperanza, las angustias, los momentos difíciles de nuestra vida. Seguramente a Moisés le pasó lo mismo que a usted y lo mismo que a mí. De llegar, de decirle a Dios, ¿por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me ocurrió esto? Si Dios es tan real, si Dios me ama, ¿por qué no me sacó de este problema? Es que había un tiempo, había un designio de Dios, había un momento oportuno marcado en la historia de tu vida para cambiar la historia. Todo ese tiempo en tu vida es como la misma vida de Moisés, pasando por crisis, por problemas y desesperanza. En Moisés había un espíritu de grandeza. Él tenía que conocer ese espíritu de grandeza. ¿Cuándo conoce ese espíritu de grandeza? Cuando tiene un encuentro con Dios allá en la zarza. La zarza estuvo ardiendo, no se sabe por cuánto tiempo, hasta que Moisés fue atrapada la atención de él, miró la zarza y tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le habla, le dice a Moisés, a partir de ahora yo te voy a hacer el gran general. Vas a cambiar la historia, te vas a convertir en el gran libertador. Y Moisés, con todas sus dudas, con todos sus problemas, con toda su crisis, le dice, si yo no soy nadie, yo he fracasado, mi vida es un desierto, mi vida es puro problema, a mí no me importa tu vida, a mí lo que me importa es lo que yo voy a comenzar a hacer a partir de ahora, dice el Señor. Y Moisés, usted sabe la historia, se transforma en el hombre que libertó más de 3 millones de judíos, los llevó a la tierra prometida. Un líder muy especial. Y tenemos el caso de Nehemías, que habiendo nacido en el cautiverio en Babilonia, Dios lo preservó y lo preparó para ser un líder muy especial. Nehemías en el cautiverio. Nació y se crió en cautiverio. Dios lo pone en la corte del rey, lo prepara en la corte del rey. Nehemías termina sirviendo al rey. Era aquel que probaba la comida, aquel que probaba el vino. Por las dudas el vino y la comida estaban envenenados. Mirá qué prueba que tenía. O sea que si había vino echado a perder, vino envenenado, el primero que moría era Nehemías. Pero había un propósito de Dios. El primero que moría cuando la comida estaba envenenada, se la traían al rey, el rey decía, come vos primero, Nehemías. Nehemías comía un poquito, y todo esperando que Nehemías se muera. Nehemías no moría, entonces el rey comía, y el rey seguía viviendo. Y pasaron los años, y Nehemías nunca se murió. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios, había un futuro asegurado. El futuro de Nehemías no estaba ligado al rey, estaba ligado al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Tu futuro no está ligado a la muerte, tu futuro no está ligado al fracaso, tu futuro no está ligado a la historia que te mostraron, tu futuro a partir de hoy está ligado al nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Mi futuro está ligado a la victoria. Mi futuro está ligado a una historia mejor. Mi futuro está ligado a la bendición, no a la derrota, no al fracaso. Yo no he nacido, dígale al que tiene al lado, yo no nací para fracasar. El fracaso en mi vida, el fracaso en mi vida fue parte de mi formación. Hoy empieza la victoria. Hoy empieza el éxito de Dios. Hoy empiezo a vivir los mejores días de mi vida. Hoy empiezo a vivir los días que Dios ha marcado. Aleluya. Esos son principios de liderazgo. Ahora, esos principios me hablan de un corazón dispuesto a servir, ser un hombre de fe, ser un hombre de oración, ser un hombre de integridad, dígale al que tiene al lado, de integridad. Dispuesto a darse por entero al servicio. Ya me cansé. Y usted va a decir, ¿de qué, pastor? Me cansé de servir al diablo.
Me cansé de servir a la miseria. Voy a volver a repetirlo. Me cansé de servir al fracaso. Me cansé de servir a todo lo que estaba mal. Me cansé. Me cansé de servir a la miseria y a la pobreza. ¿Y de qué me habla de esto? Que el diablo, el enemigo de mi vida, vino a hurtar, matar y destruir. Me cansé de servir a ese diablo, que me vino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos dicen yo también ya me cansé? Yo también ya me cansé. Me cansé, me arroqué, me revelo y hoy empiezo a servir a Dios con todo mi corazón. Hoy no estoy sirviendo al dador de la vida. Hoy estoy sirviendo al dador de los milagros. Hoy estoy sirviendo al que abre las puertas de los cielos y me bendice hasta que sobreabunde. Hoy sirvo a Dios. Hoy sirvo a Dios. Por eso hablamos de integridad, un corazón dispuesto a servir a Dios. Una de las cualidades es el carácter del hombre que sirve. Por años nuestro carácter, nuestro mal, ¿cuántos tienen mal carácter acá?